Hola, bienvenido a este nuevo video correspondiente a la unidad de geometría tercero medio. El tema de estudio es la homotesia de figuras planas, cuyo objetivo principal es que aprendas a describir la homotesia mediante el producto de un vector por un escalar. Antes de dar inicio y muestra el ejemplo que ilustra este objetivo, recuerda que viste homotesia en primero medio. Sin embargo, este contenido de tercero medio va más allá de lo aprendido en este año, pues no solo verificaremos si es una homotesia inversa o directa, sino que calcularemos cuáles son las coordenadas de esos puntos homotéticos que se desean. Veamos el siguiente ejemplo. Nos piden, dado un trapecio, construir la homotesia de centro O y razón R igual a menos 2. Aquí puedes ver en el plano cartesiano la ubicación de este trapecio y los vértices que corresponden a este trapecio. Antes de dar inicio a este estudio, recuerda que por ser la razón negativa y menor que menos 1, estamos en presencia de una homotesia inversa y que además debe ser mayor que la figura original. Esto como idea intuitiva a lo que vamos a encontrar más adelante, para que veas que existe relación absoluta entre el contenido visto en primero medio con lo estudiado acá. Ahora bien, aunque nuestro problema no nos dan directamente las coordenadas de los vértices A, B, C y D, en el plano cartesiano podemos ubicarlos con facilidad. Puedes observar que el vértice A de mi trapecio simplemente tiene coordenada menos 12, 8. Es decir, la abscisa vale menos 12 y la ordenada 8. Así sucesivamente encuentras B, C y D. Y además observa que tu centro homotético es diferente al centro o el origen del plano cartesiano. El centro homotético tiene coordenadas menos 4, 5. Ahora bien, para poder utilizar el producto de un escalar por un vector, simplemente necesitas primero encontrar quién es ese vector para ubicar el vector ponderado que me va a generar el vértice nuevo o el vértice homotético de la figura que yo deseo encontrar según el centro O y razón menos 2. Para encontrar el vector, las componentes de mi vector OA, simplemente debo restar componente a componente las coordenadas del extremo menos el origen. Es decir, OA va a ser igual a menos 8, va a tener coordenadas menos 8,3. Ahora bien, cada vez que tú calcules las componentes del vector, simplemente estás trasladando este vector al origen. Y las componentes que me indican si las ilustro en el plano cartesiano corresponden a esta figura que está acá. Es decir, estoy trasladando el vector OA a mi origen de mi plano cartesiano. Y por ende, al trasladar este vector, es como si estuvieses trasladando los vértices de mi figura, en este caso del trapecio. Sin embargo, nosotros haremos este estudio para el vector OA, pero de forma similar se calcula las componentes del vector OB, las componentes del vector OC y las componentes del vector OD. Lo importante acá es que puedas entender y analizar que cada vez que calcules las componentes del vector para poder buscar el vector ponderado, simplemente estás trasladando este vector hasta el origen de mi plano cartesiano. Caso a considerar más adelante. Ahora bien, retomando el estudio. Luego tenemos las componentes del vector OA. Simplemente necesitamos ubicar el vector ponderado, que no es más que multiplicar OA por el K, en nuestro caso, por la razón R igual a menos 2. Quedando así que mi vector ponderado OA' va a ser igual a menos 2 por las componentes menos 8, 3. Es decir, las componentes de mi vector ponderado son 16, menos 6. Ahora bien, ¿qué pasa si ilustramos lo que nos acaba de dar este resultado? Recuerda que te mencioné
que al ubicar las componentes de mi vector, simplemente las estoy trasladando hasta el origen de mi plano cartesiano. Así como calculé el vector OA, puedo calcular el vector OB, OC y OD, que se muestran acá en la figura, todos estos vectores que aquí se encuentran. Sin embargo, al ubicar y multiplicar mi vector OA por -2, simplemente estoy alterando el sentido de mi vector, ya que estoy multiplicando por un número o un escalar negativo. Tienen la misma dirección, pero en sentidos opuestos. Es decir, al ubicar y graficar cada uno de los vectores, tenemos que, en el ejemplo anterior, observaste, aquí se ve, que OA' tiene componentes 16 menos 6. Si vemos en el plano cartesiano, para X igual a 16 y Y menos 6, tenemos que aquí se encuentra el extremo de mi vector ponderado. Así va a ocurrir cuando grafiques el vector OB', OC' y OD'. Teniendo esta figura homotética. Aquí puedo observar que corresponde con el estudio del análisis que hicimos al inicio, pues nuestra figura homotética es mayor a mi figura original. Pero existe una consideración importante. Nuestra figura no las pidieron, nuestra homotecia no las piden en el centro o no en el origen de mi plano cartesiano. Para yo poder trasladar nuevamente mi estudio a mi centro homotético O, simplemente vas a sumar las componentes de mi vector OA' con las componentes del centro homotético, lo que da como resultado el siguiente. Si tenemos que el vector OA' tiene componentes, acá recuerda que esto es un vector, ¿ok? Tiene componentes, OA' tiene componentes 16 como abscisa y menos 6 en su ordenada, y le sumamos, es decir, estamos trasladando este punto OA' al centro homotético O, que tenía coordenadas menos 4, 5. Y el centro O y O tenía coordenadas menos 4, 5. Si sumamos componente a componente, tenemos que nuestro nuevo punto homotético en centro O sería, vamos a llamarlo OA', ¿ok? Que eso va a ser igual a 16 menos 4 sería 12, menos 6 más 5 menos 1. Sería la ordenada de mi extremo de mi figura homotética ya ubicada en el centro homotético con coordenadas menos 4, 5. Es decir, el extremo de mi vector homotético debe tener o debe estar ubicado en 12 menos 12 como abscisa y menos 1 como ordenada. Es decir, este punto que está acá. Puedes observar que la abscisa tiene valor 12 y la ordenada menos 1. Si procedes este estudio con cada uno de los vértices de mi figura homotética que me dieron acá, pero ubicada como centro homotético en el origen del plano cartesiano, podemos obtener la homotecia de estudio que nos interesa. Es decir, en conclusión, existe una gran diferencia entre ubicar una figura homotética en el origen del plano cartesiano que en el centro homotético que me están indicando. Luego que yo aplique mi vector ponderado simplemente a los extremos de mis vectores, voy a sumar componente a componente el centro homotético para obtener las coordenadas exactas de mi homotecia en mi centro homotético dado. Espero que este video haya sido de gran ayuda para este estudio de la homotecia. Es un contenido sumamente importante en la unidad de geometría. Recuerda que cuentas con mi apoyo si presentas alguna duda. Estamos acá
para aclararla si así lo amerita. Mucho ánimo y hasta luego. Antes de culminar, me gustaría que te dirijas al cuestionario asociado con este video para afianzar el contenido que he adquirido. Recuerda, manos a la obra.